Bueno, ya estoy aquí reunido con Ferrer, Rincón y Contreras, que son las que han llegado. Eh, Hoy es 2 de diciembre. ¡Oh! Fecha importante. 2 de diciembre del 2022, Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela. Aquí llegó Martínez. ¿Por qué dije, fecha importante? Porque el 2 de diciembre de 1958, no, 57, 2 de diciembre de 1957, el presidente general Marcos Pérez Jiménez inauguró la urbanización 2 de diciembre. ¿Y por qué fue el 2 de diciembre? ¿Por qué esa coincidencia con el nombre de la urbanización? Eso es porque su gobierno dictatorial había comenzado el 2 de diciembre de 1952. Ahora no estoy seguro de si fue 52 o 50, porque Pérez Jiménez en realidad estaba en el gobierno desde 1948, cuando él y otros militares derrocaron al presidente Rómulo Gallegos. Ya ustedes saben quién es Rómulo Gallegos. Es el mismo de la Avenida, el mismo de Doña Bárbara, el único Rómulo Gallego que ha habido en toda la historia en Venezuela. El único importante, porque supongo que hay otros. El único conocido. Entonces, en el 48, en noviembre, eh, los militares derrocaron a Gallegos, que fue el primer presidente de la historia de Venezuela, elegido libremente en elecciones totalmente abiertas, libres, en las cuales participaron por primera vez las mujeres. Quiero repetir esto cuando entre Juárez. Este es un dato que a ella le va a interesar. Ajá, aquí está Juárez. Entonces, para resumir, en noviembre del 48, los militares habían derrocado a Rómulo Gallegos, que había sido el primer presidente de la historia de Venezuela, elegido libremente en elecciones democráticas y todo eso, en la que había participado todo ciudadano mayor de 18 años que estuviera inscrito en el registro, por supuesto. Eh, y se dice que son las primeras elecciones verdaderamente democráticas porque participaron todos los ciudadanos mayores de 18 años inscritos. Es decir, votaron por primera vez las mujeres, los analfabetos, eh, ¿quiénes más? Que había otro grupo que antes no tenía permitido votar. Eh, Eso fue una cosa muy buena porque por primera vez votaron las mujeres. Yo me acuerdo de que mi abuela contaba que antes de eso, su papá era el único que votaba en la calle donde ellos vivían. Cuando al gobierno se le ocurría hacer una eleccioncita. Y yo pregunté un día, ¿y por qué solamente tu papá votaba? Porque era el único varón que sabía leer en toda la calle. Ese era el criterio para seleccionar a los electores. Pero en el 47 eh, mm, podían votar todos, sin importar si se era hombre o se era mujer, si se sabía leer, si se sabía escribir, si se tenía trabajo o no se tenía, si se tenía dinero o no se tenía, si uno era chiquito o no, si le faltaba una pierna o le faltaban los cabellos. Eh, bueno, y Gallegos ganó las elecciones con 82, 83% de los votos, que también es un récord que no se ha roto. Y entonces, mm, al año siguiente, los militares ah, dijeron, no nos gusta este gobierno, vamos a tumbar. Y se formó una junta en la cual estaba Pérez Jiménez. Y 2 años después, ya Pérez Jiménez se las había arreglado para sacar del juego a los otros dos miembros de la que eran Carlos Delgado Charbot, que era el presidente de la Junta, y Luis Felipe Llovera Páez. Pérez Jiménez es sospechoso de participar en la trama para la muerte de Delgado Chalbot, que lo asesinaron a tiros en la calle en la Urbina. Ya después les cuento por qué eso se llama la Urbina.
Y entonces desde ese momento Pérez Jiménez estaba como solo en el gobierno, en la junta de gobierno. Pero en el 52 tocaba hacer elecciones y parecía claro que las elecciones las iba a ganar el candidato de Acción Democrática, que es el mismo partido de Gallegos. Eh, Porque el gobierno había permitido, así como para simular que eran unas elecciones democráticas, había permitido que hubiera otro candidato. Y el candidato era Jovito Villalba. Aquí ustedes no saben de dónde era Jovito Villalba. De ¿Alguien? Nueva Esparta. Claro, era de Pampatar. Y todo el mundo daba por sentado que iba a ganar Villalba, ¿no? Y de hecho, los primeros resultados preliminares que se anunciaron en la noche de ese día de las elecciones daba a Villalba como ganador. Pero por supuesto, a un dictador no le va a gustar eso. Y aunque eso salió en el Nacional de esa tarde, de esa noche, al día siguiente ya los resultados eran otros. Y cada vez que se anunciaban nuevos resultados, salía ganador Pérez Jiménez, ¿no? Em, y eso fue en diciembre. Y ya ustedes saben lo que pasó en enero siguiente, ¿no? Desde enero del 58. El 23 de enero hubo golpe de Estado, se quitaron a Pérez Jiménez de encima, por fin, gracias a Dios. Bueno, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la fecha del 2 de diciembre, que fue la fecha en que Pérez Jiménez inició su gobierno. Y entonces para él esa era la fecha de fiesta nacional y había desfiles y, no sé, y exposiciones de pintura y conciertos y cosas, una celebración nacional como una semana, porque ay, se cumplía un año más del impoluto gobierno de Pérez Jiménez. Y construyeron una urbanización bellísima, modernísima en Caracas, diseñada por Carlos Raúl Villanueva, que ustedes ya saben quién es, ¿verdad que saben? El mismo diseñador de la Ciudad Universitaria de Caracas, ahí donde están algunos de ustedes. Ah, Salgado dijo que estaba en la universidad. Bueno, y Pérez Jiménez reservó la fecha del 2 de diciembre, que era el aniversario de su gobierno, para inaugurar esa urbanización modernísima y bellísima, que verdaderamente lo era, y además le puso a la urbanización como nombre esa fecha, 2 de diciembre. Pero un mes después, un mes y poquito después, el 23 de enero del 58, bueno, se tuvo que ir de Venezuela con la maleta llena de dinero y a la urbanización le cambiaron el nombre y ya no se llamó 2 de diciembre, sino 23 de enero. Y todavía existe, todavía está ahí el 23 de enero. El diseño está muy maltratadito, pero gracias a Villanueva, bueno, gracias a los matones también, está en pie. Bueno, como hay que recordar el 23 de enero, hay que recordar el 2 de diciembre. Em, bueno, chicos, chicas, todas son niñas hoy. Em, a ver, nos toca hablar de teoría literaria. Ay, no, eso es interesantísimo, fascinante. ¿Tienen algún comentario sobre eso? ¿Se han tropezado con algo? ¿Se han encontrado algo que les guste, que les llame mucho la atención? ¿Qué tienen por ahí? Juárez, estás en un avión. Sonó como un avión. Perdón, profe, que como estoy comiendo, quería tomar agua para hablar. Dice Contreras que le cuesta entender lo de la analepsis interna y externa. En primer Me parece una lugar, cosa loquísima. más o menos sí. En primer lugar, vamos a ver si entendemos lo que es la analepsis. ¿Quién tiene por ahí? A ver, hay un momento. No dieron muchos ejemplos en la clase. Ok. Ujú. ¿Quién tiene una idea un poco más clara de lo que sea eso? A Son ver si. recuerdos del pasado. Un recuerdo del pasado. ¿Quién dijo eso? Yo, profesor. Rincón. Mi Ok, amiga ahora Daniela. ya lo vi.
Es que estaba ya en aquí, me había ido a otra parte, ¿no? En Zoom. ¿Y a dónde me tengo que ir? Quiero buscar el video de la profe Machuca. Un recuerdo del pasado. A mí se me ocurre siempre comparar la analepsis y la prolepsis con la anáfora, analepsis, anáfora y la catáfora. ¿Se acuerdan de eso? Hace nada estudiábamos eso. Mi profe, no me diga eso. Me va a sentir que me está fallando la memoria. Sí, profesor, háganos un recuerdo. Estudiante La, de idiomas que se respete, tiene buena memoria. la anáfora y la catáfora son mecanismos de cohesión textual. ¿Se acuerdan de la coherencia y la cohesión, ¿no? Eh, yo Eso estudiaba, sí. yo estudiaba eso incluso antes de que me lo pusieran dentro del conjunto de la cohesión textual. Eh, clave, ok. Estoy entrando en Canvas para ver el video. En la cohesión textual hay, creo que son 7 mecanismos principales que crean cohesión dentro del texto. Eh, y uno de ellos es la anáfora. ¿Qué es una anáfora? Es una referencia que se hace en un texto a algo que ya se ha mencionado antes. 2 palabras antes, 3 líneas antes, una oración antes, hace 4 párrafos, ¿no? Lo que sea. En el texto se mencionó a Simón Bolívar. Bueno, listo. Y luego más adelante uno dice el Libertador. Ay, ¿a qué se refiere eso? A Simón Bolívar, que ya lo mencionamos, no tenemos que aclararlo, ¿no? Dice, entonces, cuando dices Libertador en un texto donde ya has mencionado a Bolívar, eso se convierte en una referencia anafórica. Ya se mencionó antes. Y la catáfora es lo contrario. Cuando uno se refiere a un elemento del texto que todavía no ha aparecido. Oh, profe, qué curioso, eso existe. Eso existe y lo hacemos todos los días. No nos damos cuenta, pero lo hacemos todos los días. A ver, eh, yo cuando trabajaba en Margarita iba a un restaurante, ¿no? Pues no daba tiempo de ir a la casa. Almorzaba normalmente en un restaurante donde había una señora italiana que todo el tiempo hacía catáfora. Yo disfrutaba mucho cuando iba a comer donde esta señora, que era una casa en realidad, ¿no? Y tenía mesas por todas las habitaciones. Y entonces ella se sentaba en la mesa con uno a tomar la orden. Conversaba ahí un rato y hacía unas catáforas hermosísimas en español y en italiano. Bueno, el asunto es que ella venía y decía, por ejemplo, llegando de la calle, cuando lo vi en la cocina, que estaba preparando ya los huevos fritos para el desayuno, sin haberle dado la comida al perro, yo me decía, Dios mío, ¿de quién está hablando? ¿Se dan cuenta de que dice, cuando yo llegué, ahí está diciendo que ella, ok, cuando yo llegué en la mañana del mercado y lo encontré en la cocina, lo encontró a quién, si no mencionaba a nadie. Y me di cuenta de que estaba friendo los huevos. ¿Pero quién está friendo los huevos? Se pregunta uno. Las primeras veces que yo hablé con ella, me hacía todas esas preguntas. Pero poco después, cuando me di cuenta de que esta mujer era una artista usando la catáfora, lo que hacía era disfrutar. Yo decía, vamos a ver con qué me sorprende ahorita. ¿A qué se refiere esa sarta de pronombres y de adjetivos? Entonces, vamos a ver de quién habla o de qué habla. Entonces, cuando llegué del mercado, lo encontré en la cocina, ya estaba friendo los huevos, no le había dado la comida al perro y ni siquiera había regado las matas. Antonio me dijo, Antonio, el marido, que trabajaba con ella, era el cocinero. eh, Todo el tiempo hacía eso. Y estas son catáforas, referencias catafóricas, referencias a un elemento del texto que no hemos oído todavía, que no hemos visto, que no se ha mencionado. Vieron que ella dice, lo encontré. ¿A quién? Estaba friéndolo. ¿Quién? Antonio. Lo voy a mencionar
Cuando comience la oración principal, porque todo esto es proposiciones subordinadas. Cuando llegué del mercado y lo encontré friendo los huevos, coma. Antonio me dijo que esa es la oración principal. Entonces eso se llama catáfora. Hacer referencia a un elemento del texto que todavía no ha aparecido. Y la anáfora es hacer referencia a lo que ya se mencionó antes. Bueno, yo relaciono mucho eso con la analepsis y la prolepsis, que debería llamarse catalepsis. Pero creo que se confundiría con otro concepto que no tiene nada que ver con la lengua. O bueno, que tiene poco que ver con la lengua, porque con la lengua tiene que ver todo, hasta la luna. ¿Por qué digo que hasta la luna? Porque me acordé de mi tía Teresa que decía, no, muchacho, la luna tiene que ver con todo. Bueno, entonces, analepsis, ¿qué será? Es una narración que habla de cosas que ya han sucedido. Claro, en referencia a lo que se ha dicho antes, o a lo que sucedió antes, o a lo que estuvo antes, o a lo que, bueno, en general lo que pasa antes en la narración, en la historia, en el relato, o cualquiera de esos conceptos del sabio Genet. Eh, Iba a decir también que la, que la analepsis, al igual que la anáfora, se le puede llamar flashback en inglés. Un flash, así como un destello de memoria que nos ilumina algo que pasó antes. Un destello de luz que nos ilumina lo que pasó antes, lo que está. Las dos se puede hablar de las dos con esa palabra en inglés. Eh, y con la otra se dice flash forward, ¿no? El fogonazo que nos ilumina lo que viene después, lo que viene más adelante, lo que no ha sucedido. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que en la literatura se pueda hacer eso, que en la vida cotidiana en realidad no se puede, pero se intenta, ¿no? Los brujos tratan de hacer eso. El horóscopo trata de hacer eso. Las profecías, el oráculo en Grecia trataba de hacer eso. Em, Etcétera, etcétera. Entonces la prolepsis es un relato de algo que va a suceder más tarde. En los relatos donde hay profecías, donde hay un adivino o incluso alguien que simplemente se pone a imaginar lo que va a pasar después, hay prolepsis, es decir, la narración de lo que viene más tarde, de lo que va a pasar después. Y aquí también el prefijo pro de prolepsis nos indica que es hacia adelante. Pro significa hacia adelante, ¿no? Em, cuando uno, sí, los muchachos que se gradúan que se van a graduar de bachiller normalmente hacen una fiesta pro fondos, ¿no? Para conseguir fondos para el futuro. Entonces, eso es que no tienen fondos, pero que los quieren para más tarde. Eh, no es extraño que les desarme la palabra, el término, para tratar de encontrar una definición, porque el propio Genet basa gran parte de sus conceptos sobre la narración, el relato y el otro, que ya no me acuerdo, la historia. Basa gran parte de eso en la morfología o la morfosintaxis más bien del verbo como categoría gramatical. Él parece que estuviera hablando de literatura, pero en realidad está hablando de gramática, o al revés. Parece que estuviera hablando de gramática, pero en realidad está hablando de literatura, o más bien de teoría literaria, ¿no? Él dice, así como los verbos, él lo dice en francés, pero en español se cumple. No sé si se cumple en los otros idiomas. Seguro que se cumple en todos los idiomas romances. Así como en el verbo existe el modo, el aspecto, el tiempo, etcétera, bueno, en las historias también. ¿Y por qué sucede eso? Es lógico, porque con eso se construyen las historias, con palabras, es decir, con verbos o con verbo, ¿ya? Pensando en el concepto griego de verbo, que más bien habría que llamarlo logos, el logos, la palabra, el- la esencia de lo que se dice y de lo que se piensa.
de lo que se inventa, de lo que se crea. Y sabemos que sin palabras casi no seríamos capaces de crear nada. Eh, Casi no seríamos capaces de crear nada de lo que está fuera de la lengua. Imagínense cuando se trata de crear historias que uno cuenta con la lengua, ¿no? Entonces, Contreras, me doy cuenta de que aunque te he explicado muy bien, no, más bien te iba a preguntar si te parecía suficiente lo que acabo de contar, de explicar, digamos, para aclararte el asunto de la analepsis y la prolepsis. Sé que todavía falta lo de externo e interno. Debes estar contestando por el chat. No, díganme algo. Me siento solo. Ya me, Bueno, ya me puse a yo- pensar. Habla, Dani, habla. bueno, gracias, Milady. Yo tengo una duda más que todo con lo que es la frecuencia y la distancia. Sí las entendí de momento, pero siento que si las refrescamos acá más, me sentiría más confiada. Sí, pero un momento, que Sí, sí, nos eso lo falta, hacemos más nos adelante. falta el asunto de la interna y la externa. Analepsis y prolepsis interna y externa. Eh, Exacto. Déjenme que, como estaba concentrado en lo que decía, estaba buscando el video, pero no he llegado a él todavía. Esta es la semana 7. Sí, profe. Yes. Sí, aquí está. A mí me llamó la atención que mientras usted lo explicaba, me puse a pensar las veces que yo he utilizado por lo menos ay, profe, lo mencionó al inicio, lo que hacía la señora La, italiana. la catáfora. Ajá. Y me Sí, pareció uno lo... curioso porque por lo menos yo pensé en mi mamá, que ella tiende a contar las cosas así y a mí me genera un poco como de estrés que me diga qué fue lo que pasó. Pero luego me puse a ver, estaba recordando que ayer le estaba contando a mi papá, que estaba un poquito enfermo, cómo habían sido como los resultados de los partidos de fútbol del Mundial. Y yo Sí. le estoy contando y él me dice como que, ajá, pero ¿a qué equipo le pasó eso? Y yo le digo, no, 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 espérate, que llegue para allá, primero te voy a dar el contexto. Y ya al final fue que le dije, ah, no, le pasó fue a Alemania. Y mi papá, ah, ok, pero el pobre estaba como, pero dime qué equipo le pasó. Y yo, no, 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 déjame explicarte primero. Claro, Entonces, no vaya a ser un equipo adopté, querido. exacto, adopté lo que a veces me pone ansiosa de mi mamá, sin darme cuenta, también yo lo hice. Ay, mija querida, lo que te falta. Cuando tengas la edad que tu mamá tiene ahorita, vas a decir, ay, Dios mío, me estoy convirtiendo en mi mamá, estoy hablando igual Igualita, que ella. Ay, igualita. a mí me pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, bueno, como estamos grabando esto, no voy a contar más cuentos. Bueno, cuentos míos, no voy a contar. Pero, pero ese tema es interesantísimo. A ver, aquí está el video de la profesora Machuca, voy a tener que compartirlo. Así parece que me doliera. Pero nada, ya falta poco porque nos cortemos. Creo que es más sabio que, para que no nos interrumpa, vamos a cortar aquí y volvemos a entrar con el mismo vínculo. Ferrer, Perfecto, Ferrer, profe. Sí, vuelves a hacer clic en el mismo vínculo. Le explico eso a Ferrer porque es la primera vez que viene. Aplausos para ella. gracias. Bienvenida. Bueno, nos vemos dentro de un minuto. Ok.